Hola, hoy vamos a revisar el modelo de valoración de activos de capital, conocido también como el KPM por sus siglas en inglés. Este modelo fue desarrollado por William Sharpe, ganador del Premio Nobel de Economía en el año 90, junto a Harry Markowitz, quien, como ustedes saben, desarrolló la teoría de selección de portafolio. Posteriormente, otros autores contribuyeron con algunas versiones de este modelo KPM. ¿Cuál fue el planteamiento que hizo Sharpe para desarrollar el modelo? Primero, él parte de las conclusiones de la teoría de Markowitz, sobre todo de la conclusión de que los inversionistas, al tomar una decisión racional y maximizar su utilidad, deberían invertir en un portafolio diversificado, ¿sí? Conocido como el portafolio M en la teoría de portafolios de Markowitz. Es decir, un portafolio que contiene a todos los activos de la economía, muy diversificado, que se mezcla con inversiones en el activo libre de riesgo en función de la aversión al riesgo que tenga cada individuo. Entonces, el modelo KPM lo que intenta plantear es cuál debería ser la rentabilidad esperada en un activo I cualquiera, un activo o portafolio I cualquiera. Y esto va a estar en función de algunos factores que lo vamos a ver más adelante. Entonces, en este gráfico lo que vemos es la línea gris que refleja una combinación hipotética o todas las combinaciones posibles entre el portafolio de mercado, que todo el mundo lo posee, y un activo I cualquiera. Entonces, esa curva refleja esas posibles combinaciones entre estos dos portafolios o activos. Luego se plantea otro paso que consiste en decir, ok, esas son todas las posibles combinaciones, pero ¿qué pasa si el mercado está en equilibrio? Entonces no debería haber exceso de demanda por el activo I. Por lo tanto, los inversionistas deberían estar parados en el punto M. ¿Ok? A pesar de que la línea refleja todas las posibles combinaciones entre M e I, nos vamos a parar en el punto M que refleja que no hay exceso de demanda por el activo I. Es decir, el activo I se demanda solamente en aquellas proporciones necesarias para que forme parte del portafolio M. Recordemos que según la teoría de portafolio, si un activo no forma parte del portafolio M, simplemente desaparece porque no hay demanda por el mismo. Entonces, el siguiente paso es decir, ok, la pendiente en ese punto debería ser esta expresión que está aquí. Bueno, eso se haría matemáticamente. Aquí no vamos a entrar en el detalle matemático, solamente les muestro el resultado. Pero es básicamente una expresión que está en función de la variación en el rendimiento y la variación en el riesgo, es decir, delta rendimiento y delta riesgo de esa combinación entre I y M. Entonces nos queda en el numerador el diferencial de rentabilidad el, entre el activo I y el portafolio M, y en el denominador nos queda una división que es la covarianza entre I y M menos la varianza del portafolio M, a su vez dividido para la desviación del portafolio M. Entonces, si igualamos esa pendiente a la pendiente de la línea de mercado de capitales, nos queda la expresión que está aquí arriba. Esta parte derecha de la ecuación es la pendiente de la línea de mercado de capitales, que ustedes saben que es el ratio de Sharpe del portafolio M, y está igualada a la pendiente de aquella combinación entre M e I, pero parado justamente en el punto M. Entonces, reagrupando términos y despejando la rentabilidad esperada del portafolio I o del activo I, nos queda esta expresión que dice que esa rentabilidad debería estar en función por lo menos de la tasa libre de riesgo, y luego de un producto en donde la primera parte se conoce como prima por riesgo de mercado, que es el diferencial entre el retorno esperado del mercado y la tasa libre de riesgo, y este segundo factor es lo que conocemos como el beta, que es la covarianza entre el activo I y el portafolio de mercado, dividido por la varianza del portafolio de mercado. Luego, si reemplazamos ese término ya por la letra griega beta, nos queda la típica expresión que es famosa como el modelo de valoración de activos de capital. Entonces repetimos, ¿no?, que el retorno esperado de un activo I debe ser función lineal de su riesgo no diversificable, que es justamente este beta, que refleja el riesgo que dicho activo agrega a un portafolio diversificado M, que es el portafolio que se supone que todos tenemos. Y ese riesgo sistemático o no diversificable está reflejado principalmente por la covarianza que tiene ese activo I con el portafolio M.
Una conclusión de este modelo es que el mercado solo premia el riesgo que no es posible evitar por medio de la diversificación, es decir, el riesgo sistemático, el beta. ¿Sí? En este modelo vemos que solo se está premiando el beta, ya no el riesgo total que se suele medir con la varianza o con la desviación estándar. Y justamente el premio por ese riesgo o el precio de ese riesgo es la prima por riesgo de mercado, que es el diferencial entre el retorno esperado del mercado y la tasa libre de riesgo. En el siguiente gráfico vemos el modelo KPM como una línea, que es la conocida como línea de mercado de títulos. Noten que en este gráfico el eje es el beta, ya no es la varianza ni la desviación estándar. Es decir, es solamente el riesgo sistemático, no el riesgo total. Y en el eje Y sí tenemos nuevamente el retorno esperado de los activos. Entonces, otro punto importante notar aquí es que el portafolio de mercado tiene un beta igual a 1. Porque si recordamos la fórmula, es la covarianza de un activo con el portafolio de mercado. Si en este caso queremos el beta del portafolio de mercado, sería la covarianza consigo mismo, que es la varianza. Al dividir para la varianza de nuevo, nos queda un beta de 1. La línea parte del activo libre de riesgo, que tiene un beta de 0, pasa por el portafolio M, que tiene un beta de 1, y se prolonga indefinidamente, ¿no? Entonces recuerden que este es el gráfico de la línea de mercado de títulos, que tiene en el eje X el beta, no confundir con la línea de mercado de capitales, que se grafica en un eje X, que tiene la desviación estándar de los activos. Luego, como hablamos en alguna clase previa, este beta se puede estimar con una regresión lineal simple. Y este modelo se conoce como modelo de mercado, donde la variable dependiente es el retorno esperado del activo Y, perdón, los retornos históricos del activo Y. La variable independiente o explicativa son los retornos históricos del portafolio M, que en la práctica se reemplaza por un índice bursátil amplio. Estamos estimando el beta de alguna acción en Estados Unidos. Este retorno de mercado serían los retornos históricos del Standard & Poor's 500, por ejemplo. Entonces, una vez que se corre esta regresión, se estima el beta, podemos tomar esa medida como la medida de riesgo sistemático del activo Y que estemos analizando. Entonces, volviendo al modelo KPM en su expresión famosa, ¿no? Tenemos aquí, vamos a desarrollar un par de ejercicios que nos permitan manipular el modelo, practicarlo y coger confianza, ¿no? Aquí en el libro de errores tenemos algunos ejercicios del 13 al 15, del 13 al 16, en realidad, sugiero realizar inicialmente para empezar a manipular el modelo, ¿no? Voy a hacer un par de ellos. Aquí tengo el ejercicio número 13. Una acción tiene un beta de 1.25, el rendimiento esperado del mercado es 12%, la tasa libre de riesgo es 5%. ¿Cuál debería ser el rendimiento esperado de esta acción? En este caso es básicamente reemplazar los valores en el modelo KPM sin despejar nada, ¿no? Está todo en orden. Tasa libre de riesgo más beta multiplicado por la prima por riesgo de mercado, que es el diferencial entre el rendimiento esperado del mercado y la tasa libre de riesgo. Eso nos da un rendimiento esperado para el activo, para la acción, de 13.75%. Luego vamos con otro ejercicio. Vamos con el ejercicio 14. Y en cambio, en el ejercicio 14 nos piden el beta de la acción, pero a partir de los rendimientos. O sea, no es el beta a partir de la covarianza, sino el beta conociendo los rendimientos. Dice, una acción tiene un rendimiento esperado de 14.2%, que está aquí. La tasa libre de riesgo es 4%. Y la prima por riesgo de mercado es 7%. Recuerden que la prima es todo el corchete. Por lo tanto, si yo quiero saber cuál es el rendimiento esperado del mercado, debería tomar la prima más la tasa libre de riesgo, y eso me da el rendimiento esperado del mercado. Pero entonces lo que me piden es el beta. Así que del KPM debo despejar el beta, ¿no? En el lado izquierdo de la ecuación tengo rendimiento esperado del activo
paso a restar la tasa libre de riesgo y me queda del lado derecho el beta multiplicado, voy a poner directamente prima por riesgo de mercado, ¿no? Que es el corchete, porque ya tengo el dato de la prima. Entonces, para despejar el beta, me quedaría la prima de la acción dividido para la prima por riesgo de mercado. Entonces, ya con los números, calculamos. La prima de la acción sería el retorno esperado de la acción menos la tasa libre de riesgo, dividido para la prima del mercado, y ya está calculada acá que es 7%, ¿no? Es decir, 11 menos 4. Y eso me da un beta de 1.46 aproximadamente. Y así tenemos luego otro par de ejercicios que pueden desarrollar, en un caso para despejar el rendimiento esperado del mercado y en otro caso para despejar la tasa libre de riesgo.